Muy buenas noches, ¿cómo están? Les vamos a presentar los integrantes de la mesa más picante de todo YouTube, la mesa de Decime Algo Lindo, por ahora stream. Estamos muy contentos de estar acá el día de hoy. Vamos a presentar a los protagonistas, porque claro, acá estoy, Santiago del Morbo, pero no me vinieron a ver a mí, vinieron a ver a los 5 participantes del día de hoy. Vamos a arrancar con nuestro Adonis, el tipo que se preocupa por los otros, el que tiene más empatía, el maravilloso, esbelto y alto Sixto Cristiani. Un aplauso, por favor. Buenas, ¿cómo va? Acá Sixto Cristiani. Me gusta andar en bici, me gusta leer, estar en plazas y parques y a veces escribir poesía. No sé si... Me gusta. ¿Y qué vas a hacer en la mesa? Voy a hablar un poquito de urbanismo, un poquito de lo que pasó el fin de semana, de la situación de los barrios populares, villas, barrios informales, como te guste llamarlos. Pero bueno, creo que es una problemática que tenemos que trabajar todos para solucionar, ¿no? Parece muy bien. Bueno, adelante, ya te puedes sentar en la mesa. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos el primer invitado. Ahora vamos a hacer pasar a la señorita de la mesa, a la más linda. Viene directo desde Deró. Se hace llamar Doña Rosa. Le gusta mucho el chusmerío y banca mucho a ficha limpia. Acá tenemos a Euge Soler. Hola, ¿cómo andan? Bueno, no veo nada con estos anteojos, chicos. Sí, yo soy Doña Rosa. Tengo una crisis de identidad territorial porque yo nací en Deró, vivo en Recoleta, milito en Almagro, no sé de dónde soy, pero tengo mucho para aportar hoy. Vamos a hablar boludeces como ayer, obvio, pero también vamos a hablar de neurodiversidad y de maternidad. ¿Por qué no? Parece muy bien. Hay que maternar un poquito cada tanto. Y yo materno a todos estos muchachos que están acá. Bueno, muchas gracias, Euge. Bienvenida. Bueno, seguimos con los muchachos. Seguimos con el falso único provinciano, pero él lo reivindica todos los días. También es el rey de la joda y el rey, sobre todo, de las preguntas boludas. Bienvenido, Luquita Ferreira. Ya me mandaron de entrada. Aparte, ¿qué preguntas, boludo? Bueno, me llamo, como me presentó acá José, Lucas Ferreira, soy de Entre Ríos, realmente. Y nada, vine a este hermoso programa a intentar hacer reír un poco, porque bueno, está lleno de viejos. Y esperemos para hacer un radicalismo popular, sobre todo. Decinos algo de vos, presentate. Soy hincha de Boca, soy de Sagitario como Martín Lustó y Emiliano Jacobiti. Y Agustín Romolá también, ya que estamos. Y nada, me gusta la política. Vamos a hablar mucho con Sixto, ya que anduvo por mis pagos, por Concordia. Y nada, Santi, agarrate porque voy por vos. Bueno, muchas gracias, Luquitas. La fulminante le hizo ya. Sí. Ahora vamos con una persona que ha ganado 10 programas del famoso lugar de, no podemos decir el nombre, Los 8 Escalones. Después de ese reality después de ese programa probó suerte en la mesa ahora stream. Acá lo tenemos en Decime Algo Lindo y en Nota Distintos el señor Santiago Simari. Fue la peor presentación que me hicieron en mi vida, realmente, tartamudeando, temerosa, pero acá estamos. Yo soy, como me presentó José también, Santiago. Estoy en guerra con el hijo de mil putas del CM de ahora stream. Vamos a ir a fondo con eso, a fondo, y va a pagar las consecuencias. Y estoy muy contento de estar acá, de compartir este hermoso panel con gente que sabe y que no sabe no tanto. Así que nada, veremos qué sale hoy en este hermoso programa. Muchas gracias. Gracias a vos, querido. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la persona que pensó que venía un programa serio, que pensó que venía a hablar, él viene de la radio, él viene de la formalidad, de ser solemne, pero no. Acá tenemos a Ismael Campo, el real politólogo de la Argentina. Hola a todos los fans. Nada, quería decir que vengo a demostrar que los politólogos podemos conquistar el mundo y que voten Isma al 9125. ¡Bravo! Bueno, muchísimas gracias, gente. Ya lo dejamos con el programa. Bueno, vénganse porque no sé qué están haciendo allá. ¿Estamos en vivo? Ninguno entró a la casa al final. Se decían los que iban a entrar a la casa, pero me dejaron sola en la casa de Gran Cuñado. ¿Ustedes entrarían a la casa de Gran Cuñado o no?
¿De gran cuñado? No, ni en pedo. No sé qué es gran cuñado, no es gran hermano, ¿cómo es? No entraría a ninguna casa a cuñado convivir es con reality. otros seres humanos. ¿Cuáles son las diferencias de las casas? ¿Alguien me explica? No, Gran Cuñado era la parodia de Tinelli, donde estaban políticos que fingían, digamos, estar en la casa del hermano. ¿Te puedo ¿No decir lo algo? viste eso? Después miralo porque es muy gracioso. Nunca Estaba de me- Narváez. Estaba de la Rúa también. Nunca me dejaron ver Gran Cuñado. Tinelli, nunca me dejaron ver Tinelli. ¿No? No, está bien. Era muy A mí chiquito. tampoco. Eso denota que es hippie con de boludo enderó, te cortaban la pollerita y te aplaudían, olvídate, ahora te querés matar, pero... Pero, ¿cómo? ¿Tengo sonido en este? Sí, ¿Eh? te Ah, escuchamos, perfecto. te escuchamos. ¿Cómo que no te dejaban? Tipo, o era decisión propia. No se veía y si salía ok. Cuñado Tinelli es como, ¿qué haces que estás viendo? A mí me pasó eso con los Sí, Simpsons. cambiaba. No me, Con los Simpsons. no me dejaban ver los Nah, eso Simpsons. es un montón. Un montón. ¿En serio? Bueno, ¿qué va a hacer? Los boludo? Simpsons Y es así muy bueno, igual tiene muchos chistes muy interesantes y que tienen trasfondo político también. Sí, no entendí nada. Predijeron... Ah, no, No Me voy se a te anotar. escucha. Pero, ¿No se me escucha ahí? Ahí Ahí sí, va. se te escucha, se te escucha. Seguimos con la producción, sigue mal conmigo, ¿eh? ¿Ahí se me escucha? Sí, Si no, que viene ahí de nuevo, hay casting, me voy a anotar para ir a Gran Hermano. Decidido, ¿eh? Vos y Ya empezó Sixto igual. para mí Decidido. son favoritos. Empezó Ah, ayer, sí, Faringa. vamos Mirá que juntos, estaban bastante Sixto. trabados los de este año, ¿eh? ¿Eh? Estaban bastante trabados los de este Pará, año. ¿en qué? Vi que hay un tierra Mirá planista. vos, mirá vos, había un politólogo, así que... Sí, hay un Boludo por boludo, puedo es yo verdad, también, es tenemos lo mismo. representación. La edición anterior también, Agus, que ahora trabaja en el canal que estamos nosotros, perdón, no voy a darle marketing a otro canal, pero tiene un programa en otro canal que estamos nosotros también. Podemos ir con Sixto y llevar bidones Simes para que no se intoxique con agua de la canilla de última y es lo mismo. Ah, no pasa sí. nada. A ver, ¿no querés contar eso? ¿Qué estuvo pasando? ¿Qué tal tu travesía? Mi Por la travesía- selva concordense. No te voy a permitir que hables así de la selva concordiense. No hay tal selva aparte. De hecho, es una zona bastante rica en cítricos y hay mucha producción ahí que se exporta. Lo que sí le pagan sueldos de medicina a la gente. Es decir que nada, hay bastante explotación Bueno, bien. laboral ahí y estamos muy tristes en realidad por lo que está pasando en Concordia. O por lo menos con el sector de cítricos, ¿no? Lo que está pasando es que hay mucha gente que antes tenía obra social y ahora ya no tiene más obra social. Y hubo una decisión unánime ahí de recortar derechos laborales. Pero sí, estuve trabajando ahí en un voluntariado de construcción de viviendas de emergencia, en la cual nada, trabajamos un poco para recomponer situaciones en las cuales hay déficit de vivienda y un hábitat tal vez bastante poco saludable para que se críen chicos, ¿no? Ahí tenés pibes de 3 años que están viviendo al lado de un basural a cielo abierto. Es un disparate que sucede en Argentina en el siglo XXI. Che, Concordia es una de las localidades más pobres de la Argentina, ¿no? Era la más pobre. Ahora no sé si. Hasta estará- muy poquito, hasta el ¿no? 2020 y hasta el 2023 era la más pobre. Debe estar Ahora- Concordia con algunas localidades de Chaco y de Formosa que también siempre están compitiendo por ese horrible y tristísimo puesto en la Argentina, que es muy real. Esto es lo que decía Sixto recién. Sí, Yo lo he total. visto también en Jujuy, gente viviendo en basurales, en situaciones realmente muy feas. Y siempre cuando se habla de federalismo, yo pienso también en la ciudad de Buenos Aires. No hace falta irse muy lejos, a unas cuantas cuadras tenemos villas donde la gente tampoco tiene acceso a agua potable, a cloacas y a los mínimos recursos de derechos humanos. No, es tremendo eso de que Cava, es verdad, siempre lo pienso. De hecho, vos te tomás el tren, si no me equivoco, es el Sarmiento que sale de acá y pasás Palermo, Recoleta y bueno, el Cava cambia completamente. Bueno, Tipo, son- en una misma ciudad es. Son las deudas de la democracia que bueno, explican también un poco la realidad de hoy, ¿no? En la política y la democracia actual. Total. Total. Dale, Euge. A ver, ¿y cómo se resuelve Perdón, este tema? estoy ¿Cómo se disociando, resuelve Emo. esta pobreza estructural, digamos? Me gustaría, Six, saber tu opinión desde. A ver. Bueno, A ver, ahí un manden, poco, manden. digo, la problemática, ahí Mirá que sí. estamos viendo un chico en Concordia, barrio 28 de noviembre, Ajá. del perímetro de Concordia. Y lo que sucede son varias cosas, ¿no? A ver, primero que nada, hubo una lucha histórica desde 2016 hasta el día de la fecha, 2022, para hacer lo que se llama la integración sociourbana, ¿no? Uno entiende que hay barrios informales, una villa, un asentamiento, que no cumplen con ciertas características que nos gustaría que tengan, que es agua potable, cloacas, gas y un derecho de propiedad, ¿no? Es decir, que la gente que vive ahí Claro, tenga un ¿cómo derecho se de forman propiedad. estos barrios populares, estos asentamientos? Bueno, son procesos de tomas en general, es decir, lo que las personas estas se organizan a veces o no, o lo hacen de forma paulatina, es que se buscan tal vez predios estatales o predios abandonados para asentarse y construir una casa mínima de chapa, piso de tierra y... Che, ahí de cartón. yo voy a pasar un chivardo. Estoy leyendo un libro que se llama El Nudo, de Carlos Pagni, que es muy interesante. Charlo, Después se los presto si quieren. No, lo bancamos. Que habla de cómo en las crisis económicas, él habla particularmente de la de los 90, pero entiendo que estamos viviendo una crisis similar, las ciudades tienden a gentrificarse
o tienden a, bueno, no ¿Qué sé, sería estoy gentrificarse? tirando conceptos que Sixto va a explicar mejor, pero digo, la gente tiende a irse a vivir al conurbano básicamente porque obviamente ya no puede sostener un estilo de vida en la ciudad y ahí es cuando crecen las villas, los asentamientos, surgen o crecen mucho en los 90. ¿Estamos ante un proceso de crecimiento de las villas y asentamientos? Mira, no sé porque el problema que va a tener este gobierno es que como no le importa nada la gestión de los barrios populares, no va a proveer ningún tipo de dato al respecto. Es decir, va a cerrar todo, entonces uno ni siquiera va a poder saber si están creciendo, si no, cuántos son, qué está pasando. Fue una ley, fue un proceso de consenso de todos los actores sociales que llevaron adelante. Incluso en 2022 se vota la actualización de la ley 27453 que buscaba justamente integrar estos barrios a la trama urbana formal y que lo votaron todos los diputados de forma positiva. Es decir, es una ley unánime del Congreso que este tipo que tenemos como presidente decidió desfinanciar unilateralmente. Entonces, si están creciendo, yo creo que sí van a crecer. Yo creo que las políticas de Milei que están desfinanciando las provincias y los municipios, que son los que gestionan el territorio, van a tener un efecto negativo, sumado a que esta es una crisis que es bastante desigual, es decir, que le pega mucho más a los que menos tienen. Y eso va a hacer que justamente las familias no se puedan de alguna manera gestionar su vivienda y tienen que recurrir al peor sueldo de todos. Es decir, la gente paga, porque muchas personas pagan por este tipo de terrenos, para vivir sin agua, sin luz, sin gas, sin cloacas y sin ningún tipo de derecho de propiedad. Es decir, los pueden expulsar en cualquier momento. Y es el lugar también donde emergen los punteros, ¿no? Que después se aprovechan de las necesidades de estas personas para hacer política y para enriquecerse, ¿no? Es tremendo lo que contás. Sí, ahí ¿qué habría que hacer? Tipo, un plan de urbanización completa donde, bueno, se le provean de estos servicios básicos, convendría más reubicar a la gente. ¿Qué respuestas se pueden dar desde el urbanismo, no? Bueno, es interesante. La propuesta de reubicar a la gente es bien del modelo de los 70 de la dictadura militar. Sí, claro. no sé. Mira, tremendo. Por ejemplo, sí, era clarísimo y era explícito cómo la dictadura militar quería echar a la gente de las villas de la ciudad de Buenos Aires. De hecho, hay una frase muy famosa del que entonces era intendente, que el tipo decía, de lincheras a golfistas. Y esto es una cita, es decir, los tipos sacaban las lincheras para hacer canchas de golf. Y un poco lo que hicieron es tirar abajo estas viviendas en barrios populares, en villas. Y la ciudad en ese entonces tenía terrenos, por ejemplo, en La Matanza. La ciudad tenía los derechos de terrenos de La Matanza y mudaron ahí en conjunto, si se quiere, de viviendas a personas de la villa. Entonces, la expulsión era explícita. Eso, de alguna manera, era un modelo que no existe más. Por eso las que pasaron en la ciudad de Buenos Aires, como la Rodrigo Bueno, como Fraga, como la 31, un poco se abrieron o se tiraron abajo las casas que se necesitaban tirar y por otro lado se hicieron las viviendas nuevas para darle viviendas a esas familias. Pero a nivel internacional, o por lo menos lo que se dice desde ONU Habitat o de los organismos internacionales y mismo los gobiernos, es que no se tiene que echar a la gente y mudarla a 40 kilómetros porque entendemos que hay un barrio, hay una comunidad, hay una identidad, hay vínculos que de alguna manera queremos que se mantengan y por lo tanto mejoramos el barrio desde ahí. Lo que se puede hacer es trabajar con los municipios, con las provincias, con capacidades técnicas que tengan un planeamiento urbano, que desarrollen el suelo, para que ninguna familia se quede sin lo más básico, ¿no? Un cacho de tierra que, a partir de ahí uno puede empezar a proyectar su vida. Y después, con los asentamientos que ya están, bueno, financiar el Fondo de Integración Sociourbana, el FISU, ese que lo primero que el gobierno de Javier Milei desfinanció con una campaña... Era de Grabois eso, ¿no? Con una campaña de desprestigio ante la última secretaria de Integración Sociourbana, que es completamente falsa, y que es plata que se necesita para que haya la gente que más le hace falta, ¿no? Digo, pensemos, ¿no? Tenemos una estructura impositiva, tenemos un Estado que recauda y un Estado que gasta. ¿Dónde queremos que se gaste esa plata? ¿Y de dónde queremos recaudarla? Yo quiero que se vaya al pibe de 3 años que hoy en día no tiene ningún tipo de acceso a los servicios básicos. Eso es donde yo quiero que se vayan mis impuestos. Che, y ahí un tema muy interesante que yo me acuerdo que lo hemos visto en la gestión de la ciudad, cuando se urbanizó Rodrigo Bueno y otros barrios populares de la ciudad, había un tema con el tema de la comercialización de las viviendas, ¿no? Digo, las viviendas estaban en muy buen estado. ¿Cómo se hace para que esas familias puedan tener su vivienda y sean para tenencia propia, para que se pueda garantizar que no va a terminar siendo un comercio de viviendas y se van a terminar yendo a otros lugares o a otros asentamientos del conurbano? ¿Y eso sería por ley o no? Bueno, ahí hay varios mecanismos. En general hay dos. El que se usa en primer lugar es que no se puede vender la vivienda por los primeros 5 años.
Eso es como algo que existe, lo compró un escribano, en la escritura Sí. está ahí y no se puede vender. Después, obviamente, no tiene sentido obligar a una persona a quedarse a vivir en un lugar donde no quiere vivir. Por ahí la persona tuvo un hijo, 2 hijos, o se mudó o consiguió otro trabajo lejos y se quiere mudar y vender la casa y mudarse. En segundo lugar, lo que uno podría decir es, esta vivienda tiene un precio, lo que se puede hacer es simplemente poner un impuesto mayor a ese precio, es decir, si vos tenías una vivienda y valía $50.000 y te la dio el Estado y ahora vale 100.000 y vos la vendés a 100.000, bueno, te cobra un impuesto sobre la diferencia, sobre esos $50.000. Claro. No para que no la vendas, sino para que el Estado recupere la inversión que puso y pueda construir más viviendas de otros lados. Ahí va. Bien, bien. Che, bien. sí, ¿cuáles son? ¿Hay casos de éxito de planes de urbanización en Argentina a lo largo de la historia? Que digamos, bueno, ha servido para solucionar estas problemáticas de personas que, bueno, no tenían acceso a una vivienda digna, no tenían acceso a servicios básicos. No sé si alguna referencia que podamos tomar para este tipo de casos. No se me aburran, pero vamos con la pequeña clase de historia. A ver, sí, vamos. a mí me interesa. A Los mí me barrios, interesa. los barrios que ahora han sido urbanizados. Vidente, ¿qué estás barrios en son? 1924. En la 1924, Argentina Irigoyen. gobierna Marcelo Torcuato Bolívar. No, es verdad. Y hace 8 años, en realidad en 1918, 6 años, se aprueba en el Congreso la Ley de Viviendas Baratas, la Ley Cafarata, impulsada también por Marcelo T. Alvear. Lo que hizo fue un plan de viviendas sociales, si se quiere, en parte financiadas por el Estado, que le daban a la Ciudad de Buenos Aires la potestad de construir más viviendas para personas que lo necesitaban. Pero con el tiempo, esa ley de viviendas baratas pasó a ser lo que fue la Comisión Municipal de Viviendas, la CMB, que era un ente de la Ciudad de Buenos Aires que también tenía como este mandato de construir viviendas para las personas. En el 94, con la... En el 94, cuando la ciudad pasa a ser autónoma, la Comisión Municipal de Vivienda pasa a ser el Instituto de Vivienda de la Ciudad, que es justamente lo que hoy en día gestiona la integración sociourbana de los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, para responder a tu pregunta, si hay ejemplos de éxitos en Argentina, sí, es todo el IBC, Comisión Municipal de Vivienda, viviendas baratas. Pero, obviamente, los casos de la Rodrigo Bueno, Fraga, Sí, que también y son muy interesantes. Hay barrios que han sido urbanizados y que hoy en día parece que no. Y tengo un ejemplo muy piola para dar, que atrás de la cancha de Huracán hay un barrio nuevo que se llama Estación Buenos Aires, donde está una de las sedes del CBC, con Euge damos clases ahí. Y hacemos una feria con Emprende por Altos Barrios, con profes emprendedoras. Ese barrio ha sido urbanizado y son, por ejemplo, todas torres donde la gente que vive ahí no las puede vender esas casas por unos 5 o 6 años. Claro. Toda esa gente vivía en otro tipo de situación y ahora vive en una mejor situación y ha sido toda urbanizada. Se ve claramente un sector donde había gente que vivía sobre las vías, porque ahí hay un lugar donde era depósito ferroviario, ahora la gente vive ahí en casas urbanizadas y enfrente hay casas que han estado dentro de planes nacionales de entrega de viviendas. Claro. Ese barrio es totalmente nuevo, uno va, saca una foto y no sabe si estás en Japón o en Miami, porque los edificios tienen otro tipo de arquitectura. Se ven espléndidas las casas, las plazas son espléndidas que se han hecho, es como un subbarrio urbanizado buenísimo y yo creo que eso es un gran caso. Porque Voy a también pasar por ahí, boludo. Nunca, no sabía, mirá. hay un sentido de comunidad también entre la gente de ese Claro. lugar, está buenísimo. No, sin duda. Pero bueno, interesantísimo este tema y que vayas y que conozcas otros lugares. Creo que está muy bueno eso de recorrer la Argentina y de repente Sí. darte cuenta que en Concordia, una de las ciudades que ha estado dentro de las más pobres de la Argentina, sigue habiendo este tipo de situaciones, de tratar de pensar cómo resolverlas. Vos dijiste que había sido con un voluntariado. ¿Qué más te dejó eso? No, bueno, soy voluntario de la organización Paso el Chivo de Sí, Techo, claro, obvio. Construyen viviendas de emergencia, construimos viviendas de emergencia. No, la sensación es que falta mucho para hacer. Y también voy a decirles algo lindo, en este país hay muchas personas que están trabajando para que Con los este vínculos solidarios se mantengan, para que haya comunidad. Digo, no solo es individualismo lo que reina en este país, sino que hay muchas personas y te invito a que mires a tu costado para ver si compartís esos valores y a partir de ahí puedes construir algo lindo con las personas que conoces, porque hay mucha gente que quiere hacer el bien y ahí estaremos Excelente. para sumarnos. Bueno, acá muy lindo tenemos un mensaje. gran voluntario y mucha gente que quiere hacer el bien. Todos nosotros queremos hacer el bien. Pero hablando de eso, y que va en línea con todo lo que tiene que ver con el hábitat, tenemos un tuit de parques nacionales. ¿Qué pasó? ¿Qué estuvo pasando esta semana? Vamos A ver. esta semana no, este día, porque ya la semana arrancó ayer. Yo todavía estoy dormida. Además, el tema infraestructura. La semana y urbanismo, arrancó ayer, pero nada, hoy es el Día Internacional de la Discapacidad. En breve va a llegar nuestra invitada. Veamos la info que tiene producción para contarnos qué estuvo pasando hoy. Qué semana, ¿eh?
Capitán, es martes. Sí, tremendo. Che, Bueno, ¿por qué ahí. entramos leyendo el chat? Dale. Nos sacaron el chat, ¿Lo tenés no, el chat ahí? A ver, vamos a ver ahí va, qué está pasando con la negación del cambio climático que tiene este gobierno. Bueno, Cristian Larsen, un amigo, compañero de la maestría, le mandamos saludos, pero Para que me ponga los lentes. por ahí no es. En parques nacionales no nos dejan decir cambio climático, dice. ¿Esto es así? Tremendo. A ver, ¿y qué dice la descripción del tweet, Jochu? A ver, ¿pueden subir un poquitín? En parques nacionales no fomentamos el curro de la Agenda 2030 Ay, fin. Dios. Bueno, ¿ese nada. amigo tuyo ese? Más de lo. ¿A sí. ese le mandaste saludos? ¿Pero lo dice en serio o es Bueno, irónico? es amigo, irónico, lo capaz, queremos, ¿no? pero es. ¿Lo dice en no serio quiero o es tanto irónico? ¿Eh? ¿Lo dice en serio o es irónico? No, están, o sea, claramente ni siquiera estoy convencida que lo piensen, simplemente están fomentando esto de negar la Agenda 2030, que es lo mismo que hicieron en el G20 y lo que vienen haciendo en todo lo que es la agenda internacional, ¿no? De repente ponerse de el traste a la ONU y negar la Agenda 2030, que claramente... Qué manera de crear un enemigo invisible con la Agenda 2030, El que pedo, ni siquiera es el pedo. obligatoria. O sea, El pedo. es tremendo. Es una excusa perfecta para... Tremendo. Che, y la agenda, hablando de la Agenda 2030, la que está siendo bulineada por el propio gobierno, por los propios tuiteros del gobierno, es nuestra amiga Pato Bullrich, a la cual hemos atendido bastante en este programa. Ah, ¿sí? A ver, mostrame, Quiero ver mostrame el video de hoy que fue muy genial, a ver. A ver. eso. Ah, este es buenísimo. No. Bullrich fue a Chubut y la orquesta de policías la despidió con el tema. No. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Otro día en la Argentina. No, estás la Y ojo, boludo, que estás tomando birra, Esto es café, chicos. Esto no es coca, papi. Y ojo porque lo subió el Buni, O sea, Por eso digo, ellos mismos se hacen bullying. Igual, esto es real porque se lo sube el es bullying. real, Yo no sé es si real, es es bait real. o. No, es real, yo lo vi. Sí, lo vi antes de que lo suba. Se ha tomado todo el Qué vino. temón, me dan ganas de seguir de joda. No, No temón. puede ser, boludo. La policía, Sí, que en tremendo. teoría, bueno, no sé si la policía de Chubut Ya, particularmente depende del gobierno provincial o Tienen un aumento al que Sí, se sí, le ocurre la de la idea. provincia. del gobierno provincial, ¿no? Claro. Ok, ahí va. O sea, vos decís que es una bala interna de Nachito Torres, que es pro Paloma. Es O sea, verdad, hubo claro. todo un plan orquestado para poner quién se ha tomado todo el vino cuando salió. Tremendo. Barras, pensalas. No, sería hermoso. Qué bien, Ojalá. Pero Hablando- no llegamos a ese nivel de interna. No, a mí me preocupa mucho el cambio climático, ¿vale? Es como que un gobierno diga, en este lugar no podemos decir que no existe la gravedad. Bueno, y la discriminación con las mujeres también, la violencia. O sea, Argentina fue el único país que votó en contra Eso es tremendo. de que la Argentina diera Eso es tremendo. políticas en contra de violencia a las mujeres. Sí, El único país, o sea, Sí, o sea. La derecha italiana corrió al gobierno de Milei diciendo, ¿cómo vas a votar eso? ¿Me entendés? La derecha italiana. es Sí. que yo no entiendo si lo hacen solo por querer provocar o realmente hay. Para mí no saben nada. A mí quieren que hablemos de eso en vez de que el Claro. salario real ha caído, Claro. que la producción industrial ha caído. No hablan entre ellos tampoco, no hay una comunicación. Uno siempre se imagina cuando empieza a estudiar la carrera de ciencia política que el presidente se junta con su gabinete, llegan a un acuerdo, hablan de cosas para mejorar el país y Total, qué sé yo. no pasa. Y no, la verdad que cada uno es referente en su área, manejan su kiosquito, sus contratos, qué sé yo, y listo. Y cuando te mandas una cagada, el presidente tuitea y te saca. Tenés que recursar todo entonces. Te Exacto. vuelves a juntar. Sí, Tremendo. lamentablemente uno cuando se hace grande se da cuenta que la política no es tan linda Va como. por otro lado. Che, al que estaba bardeando nuestro presidente que se dedica a tuitear en vez de a laburar es a Marquitos Peña. Marquitos Peña ha regresado, ¿vieron que lo vi, tuvo, lo vi, Marcos tuvo Peña. una segunda vuelta? Tuvo una segunda vuelta en su carrera A verlo. política luego de haber sido jefe de gabinete bien sostenido por Mauricio Macri. ¿Vieron? Mauricio Macri, una buena decisión política que hizo fue sostener a su jefe de gabinete. Echar al Ahora- jefe de gabinete es debilidad. ¿Qué dice Marcos Peña? Veo a Cristina Kirchner desde un lugar de respeto. Hubo una honestidad intelectual en nuestro grupo del PRO y el grupo del kirchnerismo en el gobierno de Macri. Pactar Y- con ¿Qué los cucas. significa eso? ¿Qué quiere Pactar con decir? los cucas puso nuestro O sea, presidente. chicos, dejemos de tratar de entender los tweets de Javier Milei. O sea, por favor. El presidente no es los N-word. vamos a entender. Yo creo que lo que quiso decir ahí Marcos Peña es lo que pensamos todos, que es que hasta que ganó este gobierno, la oposición o el oficialismo podían tener cierto diálogo coherente de política en la realidad y resolver los problemas de la gente. De repente, las reglas del juego cambiaron y la incoherencia es total. Entonces, Marcos Peña lo que plantea es eso, como bueno, el kirchnerismo, a pesar de ser oposición, en su momento se podía dialogar, se podía llegar a un acuerdo, se podían sacar leyes que eran fundamentales para las políticas de Estado de nuestro país. Hoy en día eso no pasa. Bueno, para Milei cualquier cosa que sea no estar 100% de acuerdo con su gobierno o no adularlo, quiere decir ser cuca, básicamente. Y bueno, Marcos Peña cayó en la cucarda, qué sé yo. Nosotros hemos Como caído muchos. tantas veces en la cucarda que ya... en la Con cucarda, cucarda. obvio. Y hablando de pactos, creo que hay otros pactos más, ¿no? De Milei con el kirchnerismo, no sé, se habla un montón por todos lados.
Yo creo que hoy es el mejor aliado que tiene Cristina Kirchner, el gobierno de Javier Milei. de ¿El verdad. mejor diálogo? El mejor aliado que tiene Ah, Cristina Kirchner es ok. el gobierno de Javier Milei. O sea, porque yo creo que ahí el desafío de Chan, la chan, política chan. que no cae en esa lógica, en esa dinámica Milei-Cristina, es hacerle entender a la gente, che, hay otras alternativas. No se dan cuenta que este discurso de o sos de Milei o sos kirchnerista le conviene a ellos, justamente es lo que eleva la imagen de Cristina, es lo que eleva la imagen de Milei y no hace caer en este binomio político de dos polos, que las dos opciones son una cagada, lamentablemente, lo digo así sin vueltas, y nada, me parece que ahí es donde tenemos La un grieta. desafío, ¿no? Yo tengo Exactamente. un la mensaje grieta. para los amigos del PRO. Ahí se me enfoca la cámara. A ver, a ver. A ver, a ver. Amigo, amiga del PRO, quiero decirte que Javier Milei va por la destrucción del PRO, no del kirchnerismo. Por eso justamente está firmando o está de alguna manera llevando para atrás la ficha limpia. Y yo prefiero como radical dialogar con alguien del PRO que de alguna manera es razonable antes que con alguien de la Libertad Avanza. Por eso, amigo del PRO, tenés que dar la espalda a la Libertad Avanza, tenés que volver a tu agenda de modernización, de transparencia, de alguna manera desarrollo urbano sostenible, porque si no vas a desaparecer. Y no hay nada peor en un país que desaparezcan partidos políticos que tenían algún tipo de representación por algo que es de centro extrema derecha. Así que PRO, por favor te lo pido, ponete las pilas y no desaparezcan, porque si no vamos a quedar todos discutiendo con la Libertad Avanza y no hay nada que me haga más triste que discutir con un libertario. Sí, para mí, Coincido. igual, o sea, coincido parcialmente, digo. Por mí que desaparezca el PRO, creo que el desafío está en el radicalismo, ¿no? De ocupar ese espacio que necesitamos. Nosotros tenemos que hablarle a nuestro partido y empezar a trabajar para que nuestro partido se fortalezca. El PRO siento que no para de tomar malas decisiones en términos de cómo se ha derechizado en su discurso y cómo han cambiado. Justo hablábamos eso en el pase con los chicos del programa anterior, de qué mal envejeció Clara Mucio o qué mal han envejecido otros funcionarios del PRO. Entonces no sabemos qué PRO es básicamente. Si es el PRO conservador que está mostrando su faceta real ahora o que simplemente el PRO no era así y ahora de repente como garpa a ser yo facho. Tengo la misma duda y me encantaría No, realmente yo responder. creo que el PRO está demostrando lo que es, lo que siempre fue, que es hacer acuerdos para mantener negocios acá en la ciudad y en distintos lugares. Es verdad que el PRO ha cambiado en todos estos últimos 16, 20 años desde su creación, pero creo que está demostrando ser lo que es, digo, ¿no? Hoy la situación en la ciudad es gravísima y es el PRO también. Era el PRO de Larreta y es el PRO el de Jorge Macri también. ¿Vos decís ¿no? que es el mismo PRO? Che, Ahí- ¿ustedes pagaron el subte con la tarjeta de débito? No. ¿No? Solo Todavía no. soy partidario Yo de la SUBE. Traté ayer, no pude. Oh. Final, ¿vos pudiste allá? La gente que está viendo, ¿no? La ¿Alguien tribuna. probó? ¿Vos, Santi? Nadie probó todavía. Santi, vos no ¿Pagaste usás el subte, vos subte? usás Uber igual, ¿no? Yo- Vos ¿qué no no? tomás ¿Usás transporte Uber? público. vos. ¿Alguien usa subte? Yo acá? no uso Uber, uso Cabify. Bueno, un poco más machetardo. popular. Che, Pero Santi en ya Gran no Hermano tiene usamos ningún... Didi. Santi no tiene ningún tipo de escrúpulo. Está tipo por dormirse Yo la siesta en el sillón. Está hasta que tipo- habló Lucky está cabeceando acá recién. Ah, gracias. Sí, 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 sí. Ana. Porque bueno, a lo que voy es que de repente está bien, banco que podemos pagar con la tarjeta de débito, pero la línea B no puedes viajar o porque tiene Abesto en los subtes que Está son hecho los mierda. japoneses o porque tienen sarna los trenes chinos de la década del 50. O sea, es increíble. Es increíble la situación de los trabajadores de los subtes. Es una Además, desastre. estuvo pasando algo últimamente con trenes. Iba a haber paros, puede ser, si no me equivoco. Fue un No sé caos si- ayer. Un caos ayer, Hoy ajá. anduvo, no, hoy justo fuimos a la oficina con mis compañeras de trabajo y varias viven en el conurbano y me contaban que el tren, andaba a 30 kilómetros por hora. O sea que 30 no es que que había paro, pero sí había como velocidad. Había sí, hubo una básicamente protesta de los mínima. maquinistas. Claro, y que tenías que salir 5 horas antes de tu casa para llegar a horario de laburar, Es una básicamente, locura. y Los nadie argentinos llegaba a no horario. podemos ni transportar siquiera, ni transportar por situaciones y decisiones políticas. Eso igual es un problema un poco más también, digo, de estructura y cómo se gerencia los trenes metropolitanos. Obviamente es por el estúpido que tenemos de presidente, el minarquista que no tiene ningún tipo de ganas de que la gente viva mejor. Pero en realidad también, digo, tenemos un problema, si se quiere, de gobernanza, que tenemos trenes metropolitanos del AMBA que los gerencia un organismo, un ente nacional, cuando en realidad, digo, el tren va de Pilar a la Ciudad de Buenos Aires y va de Ezeiza a la Ciudad de Buenos Aires. Con ¿Vos lo decís cual, que esto tendría que cambiar? yo creo que la la gestión de... Bueno,
hay un ente metropolitano de transporte, o se intentó hacer, que es que se siente el gobernador de la provincia de Buenos Aires con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y gestione mancomunadamente la gestión metropolitana de transporte, el planeamiento urbano. Digo, esto es una ciudad, en realidad el conurbano es la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires es el conurbano, es una sola, con lo cual se debería gestionar de esta manera y no puede ser que justamente un pibe que vive en Berazategui tenga que reclamarle al presidente porque el tren no le funciona. O sea, hoy los trenes lo maneja la nación. Sí, hay un organismo que se llama Trenes Argentinos. No es una empresa, siempre me confundo con Trenes Argentinos. Es un organismo. O sea, es una empresa pública del Estado. Okay, es como Aerolíneas Argentinas, pero de trenes. El problema que hizo el masismo, si quieres, que lo tiraron y hicieron un kiosquito de todos los trenes metropolitanos y además tenés como varias empresas, ¿no? Tenés la empresa de las vías, la empresa del tren, la empresa que gestiona la línea, con lo cual cada uno con incluso sueldos de gerentes de tercera línea y así de 3 millones de pesos. Y así tenés los mismos sindicatos y gremios de cada sector, ¿no? Por lo cual se vuelve imposible cualquier tipo de negociación entre los trabajadores también, ¿no? Totalmente. Exactamente. Es un lío. Bueno, hoy tiene que haber un eliminado de la Casa de Gran Hermano, me parece, ¿no? Sí. Así que vamos a poner a la gente a votar quién se va de la casa. Por amplia ya mayoría. dijo la producción. Somos como el gato ¿Vos, Santi, qué silvestre opinás? y se va Luquitas por amplia mayoría. Para mí Luquitas tiene que quedar. Yo bueno. lo banco a Luquitas. Lucas, Bueno, entonces- estás nominado. Perfecto, me voy al rincón. Después te vas al Entonces, confesionario voy al a hablar confesionario con- y la dejo a la invitada. Vení. Ahí van los Ven dos acá con los nominados. jóvenes. Los dos nominados están en el rincón. De camino al confesionario. Y vamos Luquita. a Yo quedé nominado, ¿eh? Sí, vos quedaste nominado de entrada. ya Por está. las dudas. La No podía- fulminante, fue la fulminante. Bueno, vamos Bien, a bien, presentar a nuestra invitada del día de hoy. Nada, la verdad que un placer tenerte acá. Nuestra invitada del día de hoy se llama Marisol San Román y nos va a hablar sobre ser madre profesional y neurodivergente. Hola Mary, ¿cómo estás? ¿Te gusta que te digan Mary? ¿Cómo te gustaría que Me te dicen Mary, llamemos? me suelen decir Mary. Primero, estoy muy feliz de estar acá con ustedes y poder acompañarlos. Y en segundo lugar, hoy vamos a hablar de un tema que para mí es súper mega tabú, que es la neurodivergencia y la maternidad. No encontré a nadie todavía, no encontré ningún paper, no encontré nada que hable específicamente de qué le pasa a las personas neurodivergentes en el momento de que tienen que maternar. Hay un punto primero que si sos una persona, escuchás por primera vez la palabra neurodivergente, estás diciendo que es neurodivergencia, ¿no? Son personas que tienen procesos cognitivos diferentes, como los autistas, los TDAH, las personas que tienen TOC. Entonces, ¿qué pasa con estas personas al enfrentarse a la maternidad? En primer lugar, me gustaría agarrar y desmitificar la maternidad. O sea, porque todos tenemos la idea en la cabeza de, Paso 1. che, súper lindo, qué bueno, el bebito, las visitas en el hospital. Y cuando llegas a la realidad, estás cortada a la mitad, te tienen que coser, ves un bebé que llora y que grita y que no sabes qué hacer. Y es algo completamente distinto a quizás lo que estabas esperando, lo que pensabas que era. Y en el caso de la neurodivergencia, muchas personas son, por ejemplo, hipersensibles. ¿Y qué pasa cuando ocurre este nacimiento si estás maternando? Por ejemplo, un tema que nadie te dice es el dolor. El dolor puede ser mucho más fuerte de lo que lo sentiría una persona neurotípica. Y quizás tengas otro requerimiento, que sea necesitar más anestesia, necesitar más calmantes, poder pedir una ayuda. A mí me acuerdo que estaba ya en el segundo día y mi médico no estaba ahí presente, dijo como, bueno, córtenle todo, ya está, ya no le den calmantes, y yo no podía ni caminar y me moría, era, por favor, tuve que llamar a un médico de emergencia, necesito más calmantes. Mary, y ahí, perdón, aprovecho a Sí. hacer un doble clic en lo que en las dos palabras que utilizaste vos, ¿no? Neurodivergente y neurotípica. Sí. Más allá de la maternidad, que ahora me interesa que profundicemos en ese tema. ¿Cómo podrías graficar, digamos, para la audiencia que está del otro lado, la diferencia entre neurodivergente y neurotípica? La diferencia básica es el cerebro. Son dos cerebros distintos. Es un cerebro que, podemos decir, el del neurotípico de funcionamiento normal, que respondes normal a determinados estímulos, y la persona neurodivergente responde, sintetiza la información, la absorbe, le afecta todo de una manera diferente, ya sea más, menos o distinto, ¿no? Dependiendo qué tipo de neurodivergencia tengas en específico. No sé, si sos una persona que sos TDAH, tenés déficit de atención y quizás ves un estímulo
y te distraes con eso. O sea, me acabo de distraer con esto que pasó y me estoy perdiendo en el hilo de la charla. Quizás sos una persona que sos autista y tenés problemas, por ejemplo, más común para sociabilizar o para tener comunicaciones que sean efectivas. Depende en sí del tipo de neurodivergencia. La sintomatología que va a tener cada uno de los tipos, más allá de que pueda haber rasgos en común. Y estamos hablando de cómo, bueno, estos cerebros son distintos. O sea, es algo ya estructural, que hay una diferencia estructural entre uno y el otro. Bien, ¿y eso afecta en el día a día? Ponele, una persona neurotípica, ¿cómo lleva su día a día en diferencia de una persona neurodivergente? Eso afecta dependiendo de las herramientas que vos tengas para llevar tu vida y establecer cierto tipo de normalidad o cierto tipo de forma de afrontarte la vida. Generalmente las personas que son neurodivergentes y tienen un diagnóstico y pudieron acceder a ello, puedan encontrar herramientas que les faciliten el día a día. Desde rutinas, organizarse la agenda. Por ejemplo, en el caso específico quizás del autismo, que puede estar involucrado con la hipersensibilidad, como te contaba en la maternidad, algo que nadie nunca me dijo hasta que llegué a una especialista, Caro, que es una especialista en neurodivergencia, y estaba hablando en mi posparto y me sentía mal con una cosa específica que pasaba, que era cuando llora el bebé. El bebé llora. Si vos sos alguien hipersensible, en mi caso, por ejemplo, tengo hipersensibilidad auditiva. Si yo escucho gritos, música muy fuerte, eso a mí me genera un montón de estrés y me pone mal, me empiezo a angustiar. Y me pasaba con el bebé que te encontrás a alguien que esté llorando todo el tiempo. Y un recurso, una herramienta muy práctica que me recomendó la especialista fue ponerse un tipo de audífono de goma que te hace que vos escuches, pero menos. Porque yo decía, mi protector de siempre, no me lo puedo poner porque yo no escucho nada. Y el bebé vos lo tenés que escuchar, porque está llorando y tiene hambre y no lo escucho. Pero el otro te disminuye un poquito el ruido y bueno, lo escuchás. Y otra cosa, por ejemplo, también de ver qué adaptaciones puedes usar en ese día a día, en el caso de la maternidad, de cómo poder organizarte y cómo poder convivir con el bebé. Un tema, de nuevo, que es el dolor. El tema de amamantar. Nadie te dice que, por ejemplo, con un succionador de leche vos podés tener menos sensibilidad en los pezones que teniendo que afrontarte a dar la teta a tu bebé y que te va a morder y que se agarra y que no se agarra. A mí la situación de tratar de amamantar me estresó un montón. No me bajó leche, estuve con una poricultora, traté de hacer todo lo más normal posible y después dije tipo, no, quizás una opción que no estuve viendo fue agarrar y dar leche de fórmula. Y es súper válido elegir qué tipo de lactancia querés para tu hijo o hija. Qué buenísimo, qué interesante esto. A mí también me interesa mucho, más en el día de hoy, explicarle y contarle a la audiencia un poco sobre todo esto. No es una enfermedad, no es una patología. No es una patología. No tiene cura. No tiene cura. Es un estilo de vida para mí, ni siquiera me gustaría decir es un trastorno. Así que es un estilo de vida, es una forma de vivir y una forma de enfrentarte al mundo, que no es ni bueno ni malo, sino que es distinto. Dependiendo los requerimientos que obviamente cada persona necesite, y por eso es fundamental poder acceder a un diagnóstico. Y a eso quería llegar, porque yo había visto un video tuyo que explicabas un poco de los números, el bajo porcentaje que hay de gente que tiene este diagnóstico, entonces se le complica muchísimo más, a mayor cantidad de años que van pasando, poder sociabilizar, insertarse, no sufrir discriminación por parte de neurotípicos, etcétera, etcétera. Sí, el tema del diagnóstico es clave y también hay un tema que escuché muy poco, pero quizás hoy en día se está hablando un poco más, que es, por ejemplo, el hecho de la depresión posparto. Yo tuve depresión posparto. Bien. En Argentina, 1 de cada 7 mujeres, según los números oficiales, pasa por depresión posparto. Según la OMS, es 1 de cada 5 mujeres. Entonces tenés un número muy grande de madres que transitan depresión posparto. Hay muy pocos médicos que saben cómo hacer un diagnóstico de esto, cómo tratarlo. A mí me costó mucho, yo pasé por 3 médicos psiquiatras distintos hasta que una me dijo, mira, sí es depresión posparto. Yo no tenía tristeza, no tenía angustia, yo tenía mucha irritabilidad, estaba irritada todo el tiempo me peleaba, estaba sobreprotectora y era depresión posparto. Entonces, llegar a un diagnóstico y llegar a un especialista es fundamental. Es fundamental también pedir ayuda y ver qué es lo que necesitamos y lo que podemos hacer en la situación en la que estamos. Hoy en día, habiendo tanta gente que habla al respecto, hay muchas herramientas y hay mucho acceso a información, por ejemplo, con ChatGPT.
Vos a ChatGPT le podés preguntar, Ajá. por ejemplo, qué sintomatología tenés, qué te recomienda, qué podés adaptar a tu rutina que te sirva con eso. Yo, por ejemplo, al tener también déficit de atención, soy una persona que estoy muy organizada o estoy completamente desorganizada. Entonces, o estoy perfecta y sigo mi agenda, desarmo cada cosa que tengo que hacer en pasos, cumplo metas, cumplo objetivos, o estoy para el otro lado que no me organizo ni con la comida, puede ser que esté un día sin comer, o puedo estar al revés, todo el día comiendo, y tenés desorganización. Entonces tenés que hacerlo muy específico con la persona. Es muy importante poder acceder a un tratamiento psicológico, es muy importante poder acceder a un tratamiento psiquiátrico, es muy importante poder acceder a un terapista ocupacional, poder ver qué es lo que vos requerís. Porque, de nuevo, algo tan básico como que la psicóloga que me vio me dijo, che, vos tenés hipersensibilidad, no te podés poner esos tapones, no te los pusiste hasta ahora porque si no sos mala madre, no escuchas a tu hijo, te sentís mal. Pero sí hay tapones de silicona que vos te los podés poner y que los venden en la farmacia. Y parcialmente sirve. Me encanta porque de ahí visualizo dos cosas. Primero, cómo la tecnología funciona, ¿no? En medida de la que uno tenga acceso para, primero, informarse y segundo, poder colaborarse con esto, ¿no? Con poder hacer la vida cotidiana. Y segundo, en esto de, o la agenda, ¿no? Por ejemplo, la tecnología también, qué sé yo también uso un montón el Google Calendar, si no soy totalmente desorganizado. Sí. Soy igual, o soy totalmente organizado, o absolutamente acabo de detectar a un neurodivergente en la mesa, ¿ves? no quiero decir nada. Total, eso es un montón, eso me gusta un montón. Y segundo, el hecho de qué tan difícil se hace para gente que ni siquiera pueda llegar a acceder ni a un diagnóstico, ni siquiera a la colaboración de profesionales, ¿no? Digo, teniendo un país con tantas desigualdades, sumar la pobreza estructural del país a esa situación, ¿no? Hay organizaciones que trabajan para personas que no tienen recursos y que no pueden acceder a un diagnóstico como esa PADEA, que ellos, en el caso de que vos no puedas pagar el diagnóstico de un profesional, te brindan ayuda. Ahí voy a tener un tema que te puedo decir el speech que te diría cualquier influencer o cualquier activista que te va a decir, basate en el autodiagnóstico. Yo no estoy de acuerdo con eso. Okay. Hay gente que te dice, bueno, hay test online que son gratis, que vos podés acceder y lo podés responder y te dice... O sea, hay influencers que te dicen autodiagnosticate. Autodiagnosticate. Okay. Muchos influencers, mucha gente que incluso trabaja en el tema de salud, que incluso son quizás activistas, que son psicólogos en neurodivergencia, te dicen, bueno, el autodiagnóstico, y defienden el autodiagnóstico y lo marginalizan porque lo defienden para personas que no tienen recursos. Entonces dice, bueno, si vos no accedés, no sé qué, y hacete un test online, y fíjate qué sentís, y autopercibite, neurodivergente, autopercibite, autista, y autopercibite, TDAH, autopercibite, TOC, y eso, ahí te tengo que decir, pará, no es así. Porque vos desde tu lugar podés decir, yo tengo estos síntomas, para mí soy autista, y en realidad vos sos bipolar. Claro. Y vos sos bipolar, y vos necesitas tomar litio. Bien. Es distinto. Y eso es algo que cae mucha gente. Quizás te dice, bueno, yo soy un poco autista, yo soy un poco TDAH, yo soy... Y quizás no lo sos. O sea, necesitas pasar... Y eso es un punto que es importante. Cuando hay un diagnóstico, primero que se ve el DSM-5 que te explica qué tiene ese diagnóstico. O sea, se basa en ciencia. Y después que hay evaluaciones para hacer un diagnóstico. Vos, si crees que tenés TDAH, te harán diferentes tipos de evaluaciones para ver que lo tengas. Claro. Si vos crees que sos autista, te harán helados, te harán algún otro tipo de test y te dirán, llegamos al diagnóstico este. Después, otra cosa más que nadie lo dice, rechequéenlo, todos tenemos la oportunidad de, si no nos gusta el diagnóstico que nos dijeron, no estamos de acuerdo con la visión del profesional. Bien, es importante hacer otra consulta, chequearlo con otra persona, porque quizás alguien... desde un punto de vista está muy sesgado y te dice, bueno, para mí vos tenés TOC. Y quizás vos no tenés TOC, quizás estés pasando por una situación de estrés muy grande en este momento, que estés actuando de esa manera, o quizás te diga, tenés bipolaridad para mí. Y eso es algo que también, tercer punto, no lo dicen muchas personas, no se hacen diagnósticos en momentos de crisis. Y eso no lo escuché nunca de alguien que lo diga, te lo dice el DSM-5, no lo escuché a ningún influencer, ningún activista decirlo. Cuando uno tiene un momento de crisis, por ejemplo, a vos te acaban de echar del trabajo, acabas de cortar con tu ex, se acaba de morir un familiar, acaba de pasar algo que a vos te desencadena una crisis, en momento de crisis no es válido un diagnóstico. Lo invalida el diagnóstico. Mismo, qué importante, ¿no? Digo, fueron 5 minutos por una respuesta tremendo.
clave para un montón de gente que Clave. conocemos sobre esto y que por ahí seguimos páginas o influencer cualquiera, nos diagnosticamos lo que sea, y lo que acaba de decir es clave. No, obvio, gente. no deja de ser una cuestión de salud que muchas veces hoy en día con las redes sociales y todo se ha banalizado. Pero bueno, Mari, te queremos presentar a nuestra tribuna de notables. Acá tenemos 2 muchachos. Wow, me parece increíble. ¿Qué tal, la Que están tribuna. allá atrás, parece Están que notables. hoy no tienen fondo, pero bueno, ahora en general suelen tener algún fondo que te quieren hacer unas preguntitas. A No, ver sí, qué- yo te quería preguntar por el tema de, bueno, esto que habló Isma, ¿no? Cómo, si es muy caro, si el Estado brinda de alguna manera ayudar a la gente a acceder a este tipo de diagnósticos, a este tipo de al tratamiento para cada una de estas. ¿Cuenta como neurodivergencia el trastorno de paz? No sé si es. No te podría responder si entra como neurodivergencia. Por lo que yo tengo entendido, Ok. no entraría como neurodivergencia. Perfecto. Se consideran como 6 o 7 trastornos que dicen esto es neurodivergencia. Por ejemplo, algo para acotar. La esquizofrenia no es una neurodivergencia. Es un problema de salud mental que no entra dentro de la neurodivergencia. No es que viene alguien y dice, yo soy neurodivergente, ¿qué tenés? Soy esquizofrénico. La esquizofrenia es un problema de salud mental muy grave. Suele aparecer, más allá de que hay esquizofrenia en niños, que es muy poco probable, suele aparecer a una edad adulta, alrededor de los 35 años. Eso es un tema. En cuanto a cómo acceder a un diagnóstico, el primer paso que pueden hacer para acceder a un diagnóstico es hacerlo a través de un psicólogo o un psiquiatra especializado en lo posible en lo que es la neurodivergencia, porque quizás vos vas a ver un psicólogo normal y te dice, no sé, bueno, estás estresado, no pasa nada, y no lo puede identificar. No todo el mundo tiene las herramientas para hacer una evaluación. Por ejemplo, en el caso de las mujeres autistas son invisibilizadas en el mundo, no solamente acá, porque muchos rasgos de lo que tienen se asocian con el patriarcado, con lo que impone el patriarcado. La mujer es callada, está bien que sea callada, está bien que no tenga amigas, está bien que se cuide, está bien que no salga, está bien que tenga estas actitudes. Hay una organización de mujeres autistas que se ocupan de visibilizarlo, por ejemplo, y también trabajan el tema de los diagnósticos en mujeres. Hay muchas organizaciones trabajando. No te puedo recomendar en sí un hospital o un profesional, pero hay mucha gente y se puede buscar fácilmente ayuda. Me pareció interesante este tema. O sea, vos decís que pasa que hay muchas mujeres que por ahí tienen el espectro autista y no se dan cuenta porque, claro, está invisibilizada por esta cuestión social del patriarcado, etcétera. O sea, pasa así, literal. Pasa así, y es un tema dentro de la neurodivergencia, la invisibilización de las mujeres en los diagnósticos de autismo. Sí, es un tema, es un fenómeno que, digo, no pasa solo acá, pasa en el mundo. Se habla esa invisibilización porque, de nuevo, hay sintomatologías que se esconden a la luz de la vista de otras personas. Entonces, quizás mismo te puede pasar esto. Vos podés ser autista, vos podés haber tenido características del autismo durante toda tu vida, lo puedes haber vivido siempre, quizás nadie lo detectó y fuiste un psicólogo un montón de años y el psicólogo no lo vio porque no era especialista en el tema y lo veía como, bueno, vos estás estresado, vos te relacionás mal, y quizás no es que vos te relacionás mal y que tenés malas parejas porque no sabés distinguir ciertas cosas, sino que vos tenés una imposibilidad de base que te dificulta poder llegar a lograr esa sociabilización y a interpretar esos mensajes de una manera que sea correcta. Yo tengo una pregunta, Sí. más enfocada, si se quiere, al urbanismo. ¿Cómo es transitar la ciudad con un IGE, con obviamente lo que te pasa en el día a día, con el ruido, con el tráfico, con el caos, ir a una plaza? ¿Cómo es eso? Ahí viene de nuevo el tema que era la hipersensibilidad, que nuevamente la hipersensibilidad está asociado y está relacionado con la neurodivergencia. Por ejemplo, puede estar relacionado con el TDAH y puede estar relacionado con el autismo. De la misma forma que hay gente que es hipersensible, hay gente que es hiposensible y que quizás vos el ruido lo escuchás demasiado fuerte, pero el otro no lo escucha. En mi caso, de soy hipersensible, te afecta los olores. O sea, el olor de encontrarte con un pañal que tenga olor, está en la otra punta de la casa, vos lo estás oliendo y te está estresando y te está poniendo mal. En cuanto a los ruidos, a mí lo que me sirvió fue casi siempre uso tapones y en mi caso empecé a trabajar cuando mi bebé tenía 2 meses. Empecé a ir a la FAM, a la Federación Argentina de Municipios, a trabajar. Trabajaba ahí presencialmente casi todos los días y tenía que transitar la calle, ir de un lugar al otro y casi siempre usaba tapones. Me ponía los tapones en los oídos o me ponía los protectores y lo transitas desde el lado de las
adaptabilidades que existen para personas neurodivergentes, que de nuevo, nuevamente, depende de la necesidad que tenga esa persona. En mi caso, la hipersensibilidad. ¿Y una ciudad más silenciosa sería mejor entonces? Yo te diría que sería mejor una ciudad más adaptada a la discapacidad, a la neurodivergencia en todos los sentidos, pero eso es desde la infraestructura de poner árboles para que la persona que pase en silla de ruedas no le afecte tanto el sol cuando está caminando. O sea, lo podés pensar desde otro lado. Tener señalizaciones. ¿Una ciudad más silenciosa podría ser mejor? Yo te podría decir, sí, podría ser mejor, pero vos, nuevamente, siendo neurodivergente, lo que más querés desear al mundo es que el mundo sea adaptado a vos, pero sos vos el que se tiene que adaptar al mundo hoy en día. Quizás dentro de 100 años sea distinto, pero hoy en día sos vos el que se tiene que adaptar a este trabajo. ¿Cómo hago para organizarme con este trabajo? Y bueno, esto es el trabajo que puedes hacer, cómo lo puedes hacer de la mejor manera posible. Este es la calle que te tocó, o sea, estás viviendo en este barrio, es súper. A mí me pasó vivir, Marcelo Tío Uruguay era súper ruidoso, entonces tenías ruidos todo el día. Y situaciones, de nuevo, ruidosas, o sea, bajabas y había gente en la calle y ruido constantemente, querés ir a la plaza a llevar a tu hijo y hay un montón de ruido. Estás con eso, pero más de tener un deseo o algo es ver cómo uno se puede adaptar a lo que está sucediendo alrededor. Bien, Mary, para ir cerrando, te hago una pregunta. Hoy es el Día Internacional de la Discapacidad, lo charlábamos al principio del programa. Sí. ¿La neurodivergencia es una discapacidad? Depende quién te lo responda, ¿no? Porque yo desde mi lugar te diría, la neurodivergencia no es una discapacidad porque en mi versión de interpretar la neurodivergencia yo no quiero ser discapacitante. ¿Qué quiero decir con esto? Que para mí un diagnóstico es una salvación y no algo que te lleve a sentirte peor. Para mí que te den un diagnóstico y te digan, che, vos tenés déficit de atención, mirá, bueno, ¿cómo hago para vivir mejor? Bueno, organizate el tiempo de esta manera, ponete un timer, haz esto. Después tenés otra persona que lo mismo, lleva un diagnóstico de autismo. Podés entender qué pasó en toda tu vida, por qué te fue mal en determinadas cosas, por qué te fue bien en otras, por qué sos esquemático en esto, por qué tenés rutinas, por qué necesitas, qué necesitas. Entonces, sí, hay personas que tienen un alto grado, por ejemplo, porque hay 3 niveles de autismo. O sea, no sé si sería decir niveles de autismo, no es correcto la forma en que lo estoy diciendo, pero es más para explicarlo. Sí, hay gente que puede acceder a un certificado de discapacidad teniendo una neurodivergencia. Si vos lo ves así, hay gente que tiene déficit de atención y accede al certificado de discapacidad y es completamente válido. Desde mi visión, yo lo diría, son 2 cosas compatibles pero no iguales, y un diagnóstico no tiene que discapacitarte ni socialmente, ni mentalmente, ni familiarmente, porque si no quizás pasás a ocupar un rol muy de víctima. Claro, ahí va. O que te digan, bueno, a esta persona le pasa esto, pero bueno, le tengo que explicar porque es neurodivergente o porque es autista, no lo está entendiendo. A ver, te lo digo más fácil. Y es como, che, pará, yo soy una persona común y corriente. Necesito un poco de ayuda, sí, en algunas cosas. Pero desde mi punto de vista, no es lo mismo discapacidad y neurodivergencia. Van de la mano, pero Bien. no son lo mismo. Bueno, estamos llegando casi al final de nuestro programa. Quiero aprovechar para saludar a nuestra amiga Pame Maya, que vino acá, Sí. referente de la 5ª sección electoral, y a mi amiga Maggie Margo también. Siento que mi gente últimamente se está acostumbrando a mis Estuvimos horarios, por allá. pobre, como los llevo a donde puedo. Así que bueno, gracias por venir a bancar. Vamos a hacer un cierre, vamos a ir cerrando nuestro programa. Nuestra tribuna de notables, que está medio dormida, ahí tiene algo para decir como reflexión Sí, final. yo no quería hacerle una pregunta más en realidad, de tipo, ¿qué se consideraría una persona neurodivergente en general? ¿Cuál sería? Porque me sorprendió esto de que, bueno, no entraría en ninguna discapacidad. Entiendo No que no mucho- entraría en ninguna discapacidad. Hay personas neurodivergentes que son discapacitadas Ok. en forma técnica, que tienen certificado de discapacidad. No todas las personas que tienen una neurodivergencia tienen certificado de discapacidad o lo tramitan o se lo dan si lo van a tramitar. Por ejemplo, hay gente que tiene déficit de atención y tiene un certificado de discapacidad, pero no siempre, lo que digo, un diagnóstico no es discapacitante, que eso es distinto a no decir que claro, es discapacidad. claro. No es discapacitante porque si vos te lo tomás como discapacitante, llegás al día que vas a un diagnóstico, no querés ir a hacerte un diagnóstico, porque no querés que te lo digan. Claro. Y cuando llegás decís, me dijeron que soy autista, ahora yo paso a comportarme de tal manera porque yo soy autista. Eso te discapacita.
Porque Bien. decís, te cambia tu forma de comportarte hasta ahora. Marisol, y Sí. no es pregunta ni nada, pero Sí. dejanos tus redes, porque digo, un montón de toda esta info, por ahí vos la tirás en tus redes sociales y hicieron un montón. Siempre cuando estamos al aire, en stream, en radio, lo que sea, siempre el tiempo es Divertido. tirano. Pero por eso quedó lo de maternidad, un montón de temas que tiraste que son interesantísimos, así que decinos dónde podemos como Mi saber Instagram un es poco. Excelente. MarySun SR. Buenísimo, Ahí me Mary pueden Sun SR. encontrar. Che, le quiero aprovechar a mandar un saludo a Diego Berardo. que Ah, sé que Berardo, es tu amigo, obvio. que Diego, está te comentando amamos. en el chat, escribió una notaza al fin de, así que Buenísimo. los invito a leerlo. Santi, última reflexión. Yo, en mi caso, no tenía casi nada de conocimiento del tema, así que agradezco que haya venido, porque siento que aprendí un montón y aprendí también a diferenciar esto entre la cuestión de la discapacidad, la cuestión de la neurodivergencia, de tener un poco también aceitado ese tipo de conceptos para el día de mañana no cometer los mismos errores que desde la ignorancia lamentable uno está lamentablemente acostumbrado a cometer, así que agradezco mucho y Hay una cosa más que yo no sé si lo estuvieron viendo en medios, pero al no entenderse lo que es la neurodivergencia, se usa para bully. O sea, yo lo veo cuando ves a Rebord, está todo el tiempo hablando del presidente diciendo, bueno, es neurodivergente, alguien más es neurodivergente. Ahora se vienen los neurodivergentes y lo dice en broma y se ríe del término. Y es un término que de a poco se va instalando en la agenda cultural y política. Pero no creo que sea algo para hacer bullying. Claro. Excelente. Bueno, Sixto, última despedida, algo que te haya quedado de esta conversación y del programa de hoy. No, yo creo que todos tenemos que ser un poco más conscientes y trabajar para hacer un mundo un poquito más justo. Bien, excelente. Bueno, entonces le agradecemos, ahí me centro de nuevo en la cámara, le agradecemos enormemente a Mary por haber venido, seguramente te estemos invitando nuevamente, la verdad fue tal como dijo Santi, muchas veces uno desde la ignorancia comete errores de usar términos equivocados, nos sirvió también para entender un poco cómo funciona la maternidad, obviamente desde la neurodivergencia, pero también en general. Así que nada, te agradecemos muchísimo por haber venido, un placer. Muchas gracias Y por la invitación. nos estamos despidiendo. Será hasta mañana, acá en Decime Algo Lindo. Como todos los días, de lunes a jueves, en realidad los viernes no nos hagan laburar. A las 20 horas, por ahora stream. Suscríbanse, denle like al video y los esperamos mañana. Adiós. Nos vemos.